Vamos a tomar un descanso de Efesios y vamos a ir a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Ezequiel, versículo 37, del 1 al 14. Es un profeta del Antiguo Testamento, de un tiempo muy oscuro de Israel, de Jerusalén. Un profeta del exilio. Y le voy a pedir que cuando lo encuentre, por favor, se ponga de pie. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Este es un pasaje muy famoso. Se le conoce como el Valle de los Huesos Secos. Dice así la palabra del Señor, leemos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos. Y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Diga conmigo, muy secos. Muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. No había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron. Y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amén. Poderosa lectura. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido por este tiempo que vamos a escuchar tu palabra. Te pido que mantengas nuestro corazón y nuestra mente enfocada a lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Quita toda distracción del medio, Señor. Y yo te pido también que quites mi humanidad en medio, Señor, y permitas que tu voz espiritual fluya como un río poderoso en medio de tu pueblo. Padre, yo reconozco que no son las palabras de Gonzalo las que pueden transformar a tu iglesia, sino que es tu palabra poderosa, inspirada, empujada por el poder de tu espíritu, la que puede dar vida a los huesos secos. Y hoy te pido que si hay algún hueso seco en esta mañana, que sea vivificado por el poder de tu palabra, porque tú eres poderoso para hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hermanos, antes de comenzar me gustaría que recordáramos una historia de la Biblia. Hay una historia en el Nuevo Testamento en donde un hombre, un oficial de la sinagoga, se acerca a Jesús, desesperado.
y le dice al Señor, Señor, mi hija se está muriendo. Por favor, ven y sánala. Jairo se llamaba el hombre, ¿se acuerdan? Y el Señor, muy dispuesto, va con él para sanar a la niña. Pero de camino llegan los informantes de Jairo y le dicen, Jairo, ya deje al maestro solo, su hija murió. Deje de molestar al maestro ya. De aquí en adelante su vida va a ser distinta. Va a tener que vivir sin su hija. Ahora, muchas veces nosotros leemos esta historia sabiendo el final de la historia, ¿cierto? Sabemos que el Señor va a resucitar a la niña. Entonces vemos esta historia desde la perspectiva de alguien que ya conoce el final de la historia. Entonces es difícil involucrarse y ponerse en los zapatos de Jairo, de ver esta historia como lo que realmente es. Una historia donde todo está oscuro para Jairo. Donde la esperanza ya se acabó. Ya no hay nada más que hacer, mi hija se murió. Y la última vez que yo revisé, la última vez que yo supe, los muertos se quedan muertos. Hasta donde yo sé. No sé si usted sabe algo más que yo, pero hasta donde yo sé, los muertos se quedan muertos. Y ya no hay esperanza, está todo oscuro. Lo único que queda es resignarse a esta nueva realidad. Mi vida, de ahora en adelante, la tengo que vivir sin mi hija. Y Dios me puede dar otros hijos, pero esta hija ya no va a estar conmigo. Nunca más. El panorama es oscuro, el panorama es desolador y lo único que queda es resignarse. ¿Está conmigo? Hermanos, una situación similar en la que está viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en este pasaje, en esta sección. Los primeros 33 capítulos de Ezequiel son capítulos en donde Dios, a través del profeta Ezequiel y a través de Jeremías, Dios llama a su pueblo a arrepentirse. Dios le está diciendo al pueblo de Judá que se arrepientan de sus pecados, que se entreguen, se rindan a Babilonia, porque Dios los va a castigar. Pero no los va a destruir, sino que los va a castigar. Los va a llevar a un proceso de 70 años de cautividad. Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel ya fue llevado a Babilonia, Ezequiel fue parte de la primera deportación de Israel. Él estaba ya en Babilonia, preso, cautivo, pero desde la cautividad Ezequiel le decía al pueblo de Dios, arrepiéntanse. El Señor nos va a juzgar, pero esto es algo bueno porque el Señor nos va a restaurar, pero arrepiéntanse. Y venía el mensaje de juicio, y venía el mensaje de juicio, venía el mensaje de juicio, y en el capítulo 33, ocurre lo que nadie quería que ocurriera. Vino el juicio. El templo de Jerusalén es destruido, los muros son derribados, y toda la nación es llevada cautiva a Babilonia. Y se acabó la esperanza de Judá. Judá tenía puesta su esperanza en Egipto, en otras naciones que iban a venir a defenderlos, pero hasta ahí llegó la esperanza. Fue quitado el gozo de la vista de Jerusalén, es decir, el templo que ellos amaban y decían, Dios jamás nos va a abandonar porque aquí está el templo, fue destruido en el capítulo número 33 de Ezequiel. Y de ahí para adelante todo se volvió oscuro para el pueblo de Dios. Pero, a partir del capítulo 34, Dios comienza a dar mensajes de esperanza a su pueblo. Dios comienza a decirles, hey muchachos, no se confundan, esto no es el fin. Yo no los he abandonado a ustedes, los estoy disciplinando. Es duro el castigo, es cierto, lo sé, pero este no es el fin. Voy a hacer algo nuevo con ustedes. Voy a restaurar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque voy a restaurar mi gloria y mi nombre en medio de las naciones. Dios le dice a su pueblo, ustedes eran mi nación. Y ustedes se encargaron de ensuciar mi nombre frente a las demás naciones. Ustedes hicieron lo que no debían hacer y todo el mundo los veía y decían, pero ¿qué clase de Dios deben tener estas personas? Debe ser un Dios malo, porque estas personas abandonaron a su Dios. Ustedes ensuciaron mi nombre, pero yo voy a restaurar mi reputación, siendo bueno una vez más con ustedes. Es un mensaje de esperanza, donde Dios dice, yo me voy a exaltar nuevamente a través de sus vidas. El mundo va a ver lo bueno que yo voy a hacer con ustedes y me van a dar gloria a mí.
Hermano, este es el mensaje que yo quiero transmitirle el día de hoy. Vea, ponga mucha atención. Dios tiene el poder de traer vida donde hay huesos secos. Dios tiene el poder de dar vida y de traer esperanza donde parece que todo está oscuro. Dios tiene el poder de dar vida donde solo hay muerte, donde parece que ya no hay nada más que hacer, donde ya los doctores dicen que no hay esperanza, donde ya los psicólogos dicen que este matrimonio se va a acabar, ya no tiene sentido que sigan juntos, donde ya esta persona está sumergida en la drogadicción, en el alcoholismo, en el consumo de pornografía, de cualquier cosa, donde parece que todo está oscuro. Dios tiene el poder de dar vida, de restaurar, de unir los huesos secos y de levantar un ejército. Dios tiene el poder. Ahora, no solamente Dios tiene el poder, Dios tiene la disposición para hacerlo. Él quiere hacerlo. Porque se ha fijado que, por ejemplo, muchos políticos tienen el poder para hacer muchas cosas por su país, pero parece como que no les diera la gana. O alguien de pronto tiene el poder para hacer algo, como, mijo, ¿me puede bajar eso que está ahí? Usted que es más alto. No, pero no le da la gana. Dios no solamente tiene el poder de hacer lo que Él puede hacer, sino que Él también tiene ganas de restaurar su situación, de restaurar su vida, de darle salvación a aquel que está muerto en sus pecados. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es una gran pregunta. Él lo va a hacer por el poder de su palabra. Es por medio del poder de su palabra que Él da vida a los huesos secos. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Para la gloria de su nombre. Lo hace para que su nombre sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que Él reciba la gloria, el crédito, la exaltación por ser bueno con nosotros. Este es el mensaje que yo les quiero dar. Y yo con esto yo los quiero animar, hermanos. Los quiero animar a que si usted está sufriendo un tiempo de oscuridad, de muerte, de sufrimiento, de disciplina incluso del Señor, usted sepa que no es el fin. Si usted ve todo oscuro, las deudas lo tienen hasta acá, ya no puede respirar. O sus hijos lo tienen hasta acá. O su esposa lo tiene hasta... o su esposo. Es interesante porque Proverbios dice que la mujer necia es como una gotera, pero no dice nada acerca del hombre necio. No, hermano, broma. Pero independiente cuál sea su situación, incluso si usted conoce a alguien que no cree en el Señor, que usted lo ve y él es un valle de huesos secos, él es un montón de huesos que no tiene vida espiritual, sepa que Dios puede darle vida incluso a aquellos que usted menos piensa, aquellos que usted menos se imagina. Dios puede levantarlos de un momento a otro y convertir de ellos en un ejército para la gloria de Dios. Entonces quiero que usted salga animado de acá. Amén. Vamos al texto. En primer lugar, vamos a ver acá en este pasaje una serie de escenas, porque este es un pasaje profético. Entonces, las narraciones se dividen de pronto como en escenas, ¿no? La primera escena que vemos acá es un escenario desolador. Vemos en los versículos 1 y 2, donde nos presenta el escenario en donde estamos. Dice, la mano del Señor, dice el profeta, me llevó en el espíritu, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos, hermanos. Es un valle lleno de muerte. No hay vida ahí. Y yo siempre pienso en esto, hermano. ¿A cuánto le gusta el pollo a las brasas? Hermano, al que no le gusta el pollo a las brasas se puede ir. o un pedazo de carne de esos que tienen el huesito en el centro, ¿no? Esos pedazos de esos cortes que tienen un huesito. Ok. Mi esposa y yo tenemos la costumbre de cuando venimos a la iglesia, o por cierto, ella va a venir en 2 semanas más con Santiago para que lo vean. Cada vez que venimos a la iglesia, después de que nos vamos, pasamos por un local de pollo a las brasas que está por ahí por la embajada de Estados. Y compramos un pollito y almorzamos para no tener que cocinar. Pero vea,
Mi parte favorita es el muslo, la pierna. Ok, pero vea. Cada vez que yo me como la pierna, el muslo, me la como. Y Rachel siempre me dice, guárdame los huesitos para hacer como un caldo de pollo, para cocinar, etc. Pero yo no hago eso. Yo agarro la pierna, me la como y chupo los huesitos hasta sacarle lo último del sabor. Rico, ¿cierto? ¿Y qué queda en el plato? Solo huesos. Ahora vea, solo huesos. Vea, escucha esto, hermano. Ahí ya no hay un pollo. Hubo un pollo. Un pollito que vivía en una granja posiblemente, con otros amiguitos pollitos, que también terminó de la misma forma. Pero hermano, ahí ya no hay un pollo. Se sabe que la vida de ese pollo ya acabó. Se terminó la vida de ese pollo. ¿Por qué? Ahí están los huesos. Está ahí la evidencia. Ya no hay esperanza para ese pollo. Nunca más va a decir pío. Ahora imagínense que usted es un pollo. Y ve ese panorama. Ve ese pollo, esos huesos de pollo. Usted sabe que ahí ya no hay vida, ya no hay nada. Es un escenario terrible para una persona ver un valle lleno de huesos humanos secos. Ya no hay vida, no hay esperanza, no hay palabra, no hay alabanza, no hay nada. Son huesos que no pueden levantar su voz y pedir ayuda. Son huesos que no pueden levantar su voz en adoración a Dios. Se acabó. Ya. Es un cementerio. Están tan condenados esos huesos. Son, de alguna forma, escucha esto, son esclavos de su propia condición. Porque ellos no pueden cambiar de condición. No pueden hacer nada más que estar ahí. Y degradarse con el tiempo. Y podrirse cada vez más. Hasta finalmente ser polvo. Son esclavos de esa condición. Están atrapados en esa condición. Hermanos, escúcheme esto. Esta es la condición de todo ser humano fuera de Cristo. Esclavos de su propia condición. Enterrados en su propia muerte espiritual. No pueden hacer otra cosa más que mantenerse muertos. El profeta Jeremías en este mismo tiempo, en esta misma época, Dios decía a través del profeta Jeremías, este pueblo me dejó a mí, fuente de agua viva. Abandonaron la vida y fuera de Cristo no hay vida, hermanos. Fuera de Dios no hay vida. Esta es la condición de todo ser humano lejos de Dios. Y le digo una cosa, hermano, ningún ser humano puede producir vida espiritual en sí mismo. Ninguno. Esta es la condición humana, espiritual, en la cual se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y en la cual se encuentra prácticamente todas las naciones del mundo sin Cristo. En esta condición se encontraba usted también. En esta condición me encontraba yo. Pero, ¿qué fue lo que le dije al principio? Dios tiene el poder de dar vida donde hay huesos secos. Y no solamente tiene el poder, ¿qué también tiene? Las ganas, la disposición, el deseo de hacerlo, el deseo de dar vida. Entonces vemos en primer lugar la condición espiritual, el escenario, la muerte que rodea este escenario, y el profeta es testigo y Dios lo desafía. En la segunda escena lo que vemos es que Dios desafía al profeta. Vea conmigo el versículo 3. El profeta dice, y él me dijo, Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Bueno, vea, el Señor hace preguntas. Dios hace preguntas a los hombres. Ahora, ¿Dios hace preguntas porque Él no conoce la respuesta? Dios no sabe todo. Pero Dios nos hace preguntas a veces, ¿cierto?
¿Se acuerda cuando el ciego Bartimeo vino donde Jesús y le decía, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y el Señor, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabía el Señor? Sabía el Señor. Pero el Señor nos hace preguntas a veces. ¿Para qué? El Señor quiere que nosotros mismos veamos nuestra condición, nuestro corazón. El Señor nos hace preguntas retóricas no para que nosotros le demos la información que Él necesita, sino que para que nosotros podamos explorar nuestro propio corazón y podamos ver qué es lo que hay acá. Porque vea la respuesta, hermano. Dios le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Usted cree que Dios no sabía? Pero vea la respuesta del profeta, es hermosa. No es una respuesta en orgullo, no es una respuesta en superioridad como hoy harían muchos predicadores de la televisión o estos super profetas que yo declaro en el nombre de Jesús que tú vivirás. Hace un tiempo atrás hubo un caso muy triste, hermano. Una niña en Estados Unidos, una niña pequeña, murió. Se llamaba Olive. Esta niña murió y la iglesia estuvo una semana, estuvieron varios días tratando de resucitarla. Y posteaban en internet, cantaban canciones y hacían actos proféticos y decían, no, Dios la va a resucitar, Dios la va a resucitar. ¿Tú qué sabes? A Dios le pertenecen los tiempos. Y si Dios decidió que esta niña tenía que ir a la presencia de Dios, era el tiempo de ella. Y con ese orgullo, con esa jactancia, no, nosotros creemos que Dios... Está bien que usted crea que Dios puede resucitar a alguien, pero cuando Dios dice basta, usted diga amén. Y la respuesta del profeta es hermosa, porque no es una respuesta de un superapóstol. La respuesta es simple. Dice, Señor Dios, Jehová, Elohim. Él le dice sus nombres al Señor, reconociendo quién es Él. Y le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué me pregunta a mí? Yo no tengo el poder de darle vida a nadie. ¿Quién soy yo para decidir si alguien vive o muere? Dice el profeta. Esa es la respuesta correcta, hermanos. El profeta podría haber dicho, bueno, yo como profeta digo que sí, vivirán. Qué jactancia, hermano. La respuesta correcta es, Señor, tú eres soberano. Tú lo sabes. Entonces me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, ¿qué? ¿Oíd qué, hermanos? Oíd la palabra de Jehová. ¿Qué va a hacer la diferencia entre un montón de huesos secos y un ejército? No es la retórica del profeta, no es la capacidad del profeta para hablar bonito, no es la capacidad del predicador para convencer, no es la capacidad de una iglesia para llenarla con gente, no es la capacidad de un grupo de adoración para tocar bonito, no es la capacidad de ningún hombre. Lo que hace la diferencia entre un espíritu muerto y un espíritu vivo es la palabra de Dios, dice el texto. Amén. La palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia entre su vida espiritual o su muerte espiritual. Y el mundo está muerto, el mundo está en esta condición de huesos secos. ¿Qué va a hacer la diferencia? No van a ser nuestros programas, hermanos, no van a ser nuestras casas que construyamos, no va a ser la música que salga de la iglesia. Va a ser la palabra de Dios proclamada, no solamente por mi boca, sino también por la suya. La palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia. Este era el mensaje, versículo 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Dios sí puede decir, ustedes vivirán. A Él le pertenece esa autoridad de decidir quién vive y quién no. No al profeta. El profeta no es quien decide, el profeta es solamente un mensajero. El profeta es solamente el mensajero, es el que trae la carta. Dios dice, ustedes van a vivir. Porque a Él le dio la gana de darle vida a los huesos secos. Hermanos, en lugar de preguntarnos,
En lugar de preguntarnos tanto, ¿cómo hacer para que Pava sea diferente? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas casas más necesitamos construir? Hermano, amo construir casas. Amamos construir casas. Amamos traer ayuda a la comunidad. Amamos hacer todo eso. Pero en lugar de preguntarnos, a ver, ¿cuántas casas más tenemos que construir para que Pava sea transformado? ¿Cuántos cultos más tenemos que hacer durante la semana? ¿Qué otras cosas debemos hacer nosotros? Deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos predicar la palabra de Dios a todos y cada uno de los habitantes de esta comunidad? ¿Por qué? Porque no son nuestros programas los que van a transformar este mundo. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios en instrumentos como usted, 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 como usted. Y esto es maravilloso porque si no es el profeta, si no es lo hermoso del profeta o la capacidad del profeta, eso significa que Dios puede usar a cualquiera que disponga su vida. Véase, cuando llegue a la casa, cuando llegue a su casa hoy, así cansado después de esto, lo primero que haga, por favor, haga esto. Vaya al baño de su casa y mírese al espejo. Si en su cuarto tiene un espejo, mírese al espejo. Con todas sus imperfecciones, con esa cara que Dios le dio, ya sea hermosa, ya sea que usted haya llegado primero a la repartición de caras o haya llegado tarde, con esos defectos físicos que usted tenga, soy muy chico, soy muy alto, soy muy cabezón, soy pelado, soy muy... Con esos conflictos internos que usted tiene, con ese pecado con el cual usted está luchando, pero está luchando, Dios lo puede usar. Porque no se trata de usted, se trata del poder de su palabra en usted. Eso hace la diferencia. Ve, hermanos, Dios tiene el poder. Él quiere dar vida a los huesos secos, pero lo hace a través de su palabra. Es tiempo de que hablemos su palabra, porque eso es lo que da vida. Nada más, nada más. La palabra de Dios en los oídos de aquel que está muerto. Vea, y esta es la evidencia. Dice el versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado. Mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, habían tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios. El versículo 10 dice, y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Un enorme e inmenso ejército. Pero ve, hermano, esto me llama mucho la atención. Dice el versículo 7, que mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un estremecimiento, y los huesos se juntaron. Dios comenzó a traer vida. Mientras el profeta hablaba, Dios comenzó a traer vida. Esto más prueba de que no es el poder del profeta, no es el mensajero lo importante. ¿Y sabe qué me recuerda esto? Una historia en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10. No vaya, yo le voy a contar. Si quiere después usted lo puede revisar, pero en Hechos capítulo 10, Dios manda al apóstol Pedro a la casa de un soldado, centurión romano, llamado, a ver quién se acuerda, Cornelio. Bonito nombre, cuando tenga otro hijo le voy a poner Cornelio. Bueno, el asunto es que Cornelio recibió una visión, porque Cornelio era un hombre que aparentemente quería conocer a Dios. Él ofrendaba, él construyó una sinagoga, y un ángel se le apareció y le dice, Cornelio, tus ofrendas han subido delante de Dios, así que voy a enviar a un mensajero que te va a decir lo que necesitas saber para ser salvo. Y Dios envió a Pedro. Y Pedro llegó a la casa de Cornelio, medio así como que no quería estar ahí. Vean, lo primero que dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio fue, ustedes saben que yo soy judío y ustedes son gentiles, yo no debería estar acá. Yo entro a esta casa y me voy a contaminar porque ustedes son gentiles. Ustedes me contaminarían a mí. Imagínense que yo llego a su casa, hermano, diciéndole eso.
denme muchas gracias por estar acá, porque usted sabe que yo al entrar aquí me voy a contaminar. Pedro, cállese. Pedro, el Señor lo mandó, cállese y haga lo que el Señor le mandó. Con una actitud un poco como que no quería estar ahí. Pero vea, hermano, lo hermoso, que dice que mientras Pedro hablaba acerca de Cristo, un viento vino, un viento recio que llenó la casa. Y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y toda la casa de Cornelio, su familia, sus amigos, todos los que él invitó, recibieron la salvación y fueron bautizados. Incluso, a pesar de que Pedro no tenía muchas ganas de estar ahí. Ve lo hermoso. El profeta, mientras hablaba, mientras el profeta obedecía, ni siquiera tuvo que terminar su mensaje. Dios fue fiel a su palabra. Porque Él puede dar vida a los huesos secos y quiere darle vida a usted, a su familia, a ese primo, a ese hermano, a ese familiar que ya lo tiene hasta acá con sus pecados, con sus adicciones, a esas personas que usted ya no aguanta, que solo pecan. O tal vez a usted mismo, hermano, que está atrapado en esa condición, que no ve salida. Dios puede y quiere dar vida por el poder de su palabra. Pero sigamos. El versículo 11 nos dice algo que es clave, nos dice el por qué. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Es decir, es mi pueblo. Ellos son mi pueblo. Y ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Obviamente, hermanos, están cautivos en otra nación, que no es de ellos. Imagínense, viene todo un país, los toma presos a todos ustedes y se los lleva a un campo de concentración o a un gueto. ¿Qué más queda? Y ellos dicen, estamos muertos, no hay esperanza, estamos destruidos. Pero, por tanto, dice el versículo 12, profetiza y diles, así dice el Señor, he aquí, ven, he aquí significa, escuche, eso significa he aquí. Eso que usted acaba de hacer era lo que el Señor quería que su pueblo hiciera, que pusiera atención. He aquí, escuche, abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, los voy a traer de vuelta a su casa. No merecían esto. Ustedes merecen quedarse ahí muertos. Merecen por sus desobediencias, por sus idolatrías, por su rebeldía. Ustedes merecen quedarse en esta condición. Merecen mi juicio. Merecen que yo los abandone. Pero no los voy a abandonar. Los voy a sacar de sus sepulcros y los voy a traer de vuelta a la tierra que yo les prometí. ¿Por qué? Dice el versículo 13, sabréis que yo soy el Señor. Y así se van a dar cuenta quién es Dios verdadero. A ver si Baal, al Dios que ustedes adoraban, puede hacer lo que yo voy a hacer. Ustedes se van a dar cuenta quién es verdaderamente el que manda acá. Quién es el que es digno de gloria. Quién es quien realmente puede dar vida a los huesos. Ustedes van a conocerme, van a saber quién soy yo y me van a dar la gloria. Cuando vean todo lo que voy a hacer por ustedes. Versículo 13 dice, pondré mi espíritu en vosotros. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted ha creído en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Él, usted tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. El Señor quiere que su pueblo sepa quién es su Dios y le dé gloria. Dios da vida a los huesos secos. Puede y quiere. Lo hace por el poder de su palabra, para que su pueblo le dé gloria. Para que no terminemos mirando al profeta y diciendo, oh, pero qué profeta más poderoso. Pero qué profeta más particular. No, hermanos, para que digamos qué poderosa es la palabra de nuestro Dios. Qué gran Dios tenemos nosotros. Y para que las naciones vean y adoren también. Sabréis que yo soy el Señor.
sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Como dijeron los reformadores hace un poquito más de 500 años, Dios se ha revelado solo en su palabra. Su salvación está revelada solo en su palabra por medio de su gracia. Es solo por su gracia que Él nos salva. Por medio de la fe solamente en Cristo. Y solamente para la gloria de su nombre. Él nos salva soli deo gloria, solamente para su gloria. Para que Él sea exaltado. Entonces cuando nos reunimos acá, hermanos, y cantamos y adoramos, estamos respondiendo a lo que Él ha hecho por nosotros. No venimos acá para alabar a Dios, para que Dios haga algo por nosotros. Venimos a responder por lo que Él ya hizo. Nos dio vida cuando éramos huesos secos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo me va a costar levantar mi voz en adoración cuando Él me ha dado vida, cuando yo no tenía nada de esperanza, cuando yo ya estaba muerto, seco? Era como ese pollo a las brasas que se había terminado de comer. Lo único que quedaba era tirarlo a la basura. Quedar en el olvido. Y Dios me dio vida. Me unió mis huesos. Puso carne en ellos. Me dio un espíritu. Y me hizo parte de su ejército santo. Y eso hizo con usted. Y eso puede hacer con sus familiares. Y eso puede hacer con sus vecinos. Y eso puede hacer con esta comunidad. Y eso puede hacer con esta ciudad. Y eso puede hacer con este país. Y eso puede hacer con el mundo, hermanos. Amén. Amén. Dios puede, quiere, lo va a hacer por su palabra y para su gloria. Oremos, póngase de pie. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti confiamos, Dios, para dar vida a los huesos secos. No hay nadie como tú, Señor. Tú puedes, si quieres, Señor, dar vida a esta ciudad. Y ponemos toda nuestra confianza, dejamos nuestra ansiedad atrás para decir que creemos en el poder de tu palabra. Por eso nos reunimos, por eso venimos a escuchar, por eso venimos a leer tu palabra, por eso venimos, Señor, y confiamos en que tu palabra es poderosa. Te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Te pido que mis hermanos sean bendecidos, animados, Señor, y empujados a sumergirse en el poder de tu palabra, Señor, y a proclamarla en su alrededor, confiando de que tú puedes dar vida para la gloria de tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.